Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Columna vertebral, como repito, vamos a ver las curvaturas normales de que tiene la columna vertebral con los diferentes tipos de vértebras, ¿no? Como las cervicales, las dorsales, ¿no? Lumbares y sacrocoxígeas. Cada una tiene en común, tienen varias características y también tienen singularidades, ¿no? Como les repito, por ejemplo, las vértebras, las primeras cervicales son distintas de las lumbares, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo específicamente, ¿no? Me parece que las primeras no tienen cuerpo, ¿no? No tienen cuerpo. A ver, vamos a ver si es cierto en la exposición que vamos a tener hoy. Les doy compartir, por favor, le voy a dar compartir para comenzar de una vez, ¿ya? Ok, entonces comenzamos con columna vertebral. Ya, ok, doctor. A ver, Luis Anthony, ¿quiere decir algo? No, no. ¿Qué tal, docente? Buenas tardes. Parece que también ese tema nos tocó a nosotros, no, me equivoco. Porque nosotros también estábamos haciendo acerca de la columna vertebral. No eran dos temas nada más, columna y médula. Claro, nosotros nos tocó columna, creo que. ¿no eran tres, doctor? Columna, vértebras y médula. Ya, listo, no hay problema, No, ya. nos Vamos, tocó chicos. vértebra, docente, vértebra, disculpe. Ya, no hay problema, chicos. La cosa es que hagamos, ¿ya? Comenzamos Ya, entonces. ya, a ver. Con lo que respecta a lo que es nuestro tema de la columna vertebral, hemos tratado de tomarlo de manera general, pues, ¿no? Porque con respecto a las vértebras, en su configuración de sus cuerpos, ¿no? De sus estructuras, ya lo va a ver otro tema. Y no hemos tocado mucho esa parte. Ok, ok. Bien, con lo que respecta, de manera más general, ¿no? En lo que es la columna vertebral, ¿no? La anatomía de la columna vertebral es una combinación alrededor de unas 32 a 33 vértebras, ¿no? O huesos que van a ser fuertes, que van a tener ligamentos, tendones flexibles, músculos y nervios, ¿no? Entre los principales músculos a nivel posterior de los dorsales, de la configuración de que nosotros hemos estado estudiando del miembro superior, a origen o inserción de la escápula. Tenemos al dorsal ancho, que va a originarse más o menos desde la T5 hasta todas las lumbares. El trapecio, que va a estar a nivel de las cervicales. Y los romboides, que hay romboides menor y mayor, a nivel de la T1 hasta la T7. Siguiendo, la columna vertebral, también llamada espina dorsal o raquis, es una estructura curva que va a estar compuesta de huesos llamados vértebras, como ya estamos mencionando, van a estar interconectadas, ¿no? Mediante lo que son los discos intervertebrales cartilaginosos. Mayormente aquí se van a dar lugar de lesiones, ¿no? Lo que son hernias. Y es una parte del esqueleto axial. Recordando, existen el esqueleto axial y esqueleto apendicular. Lo que corresponde al esqueleto axial es toda la parte media del cuerpo, ¿no? Y aquí corresponde a la columna vertebral. Y se extiende desde la base del cráneo, desde la C1, ¿no? Llamada Atlas, hasta el vértice de la coxis, ¿no? Aquí esta parte de último. Siguiendo con lo que es su función, ¿no? La columna vertebral cubre y protege a lo que es la médula espinal, ya que por ahí va a pasar, y sostiene la cabeza y sirve como un punto de inserción de las costillas, ¿no? Y los músculos de la espalda, como ya había indicado, que ahí se van a originar. Entre las vértebras se encuentran unas aperturas denominadas agujeros vertebrales, las cuales que permiten la emergencia de los nervios espinales o raquídeos, ¿no? Recordando que la médula espinal va a ser origen, ¿no? Del sistema nervioso periférico, lo que es el somático y el autónomo, ¿no? Recordando el autónomo, pues lo que es el sistema nervioso simpático y parasimpático. En lo que corresponde a su estructura, van a ser
como ya había mencionado, 32 a 33 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, las dorsales también llamadas torácicas, un hueso sacro, en anatomía que estudiamos el hueso sacro como un todo, pero van a ser 5 sacras que van a ser fusionadas y van a dar lugar al hueso sacro, ¿no? Y 3 a 4 coxillas, que es el hueso coxis al final. Había indicado usted algunos ángulos, ¿no? Eh, no lo hemos colocado, pues trataré de colocarlo para mencionarlo. Hay un ángulo que es llamado entre el lumbar y el coxis, ¿no? Que más o menos es un ángulo de 130 a 160 grados, que nos va a indicar la normalidad de la columna. Cuando de este lado, que es lateral, si sobrepasa ese ángulo o está menos de ese ángulo, va a indicar patologías, pues, ¿no? Una patología, lo que es la columna vertebral, la escoliosis, ¿no? La cifosis, la lordosis, que va a ser común en embarazadas por cargar mucho peso en parte del bebé, ¿no? Y la forma también de lo que es la columna vertebral va a ser una forma cónica, ¿no? ¿Por qué? Porque desde las partes de las cervicales no van a cargar mucho peso, ¿no? Pero cada vez que vamos más inferior, ¿no? Las torácicas, las lumbares, hasta la lumbar, la última lumbar, la L5, que va a ser la lumbar más grande y más fuerte, por lo que cada vez va cargando más peso, ¿no? Y por ende aquí se va a dar varios lugares de lesiones, lo que estaba mencionando de las hernias, ¿no? Y luego ya en lo que es el hueso sacro, ya no va a cargar tanto peso porque ahí se va a subdividir en lo que es los miembros inferiores, ¿no? Y los ángulos también, pues de la cifosis torácica, es esta parte, este ángulo esta curvatura, ¿no? Que son principales, la cifosis torácica y la cifosis sacra son principales. La cifosis torácica es esta y la cifosis sacra es la parte de aquí. Y la lordosis cervical va a ser esta parte de aquí arriba y la lumbar también esta parte de aquí arriba. Como curvatura que se forma. Aquí hay un cuadro resumen, ¿no? De los huesos ya mencionados, las articulaciones, los discos intervertebrales, las articulaciones cigapoficiarias entre vértebras, músculos, nervios, arterias y venas y sus funciones, ¿no? La protección de la columna vertebral, la absorción de las fuerzas mecánicas, el mantener la postura del cuerpo y la cabeza, la coordinación de los movimientos de las articulaciones y asistir también a la respiración por las costillas, ¿no? Eso ha sido todo, doctor. Gracias. Vamos a tratar de hacerlo más general. Ok, entonces, la columna vertebral, muy bien. Entonces, la columna vertebral, ¿no? O también llamada espina dorsal, también lo conocen, ¿no? Como su compañero lo ha dicho, se extiende desde el cráneo hasta la pelvis, ¿no? Hasta la parte inferior del cuerpo y está constituida principalmente de 32 a 33 vértebras, ¿no? De 32 a 33 vértebras. Entonces, esta columna vertebral, aparte de proteger a la médula, porque obviamente la médula va a estar protegida por esta columna vertebral, también va a tener muchos ligamentos, ¿no? Ligamentos y músculos que van a permitir, que la columna vertebral tenga movimiento. Nosotros podemos realizar varios tipos de movimiento, ¿no? A través de los ligamentos y la musculatura, ¿no? Que forman las articulaciones también de toda la columna, nos permite hacer ciertos movimientos, ¿no? Y como su compañero lo dijo, pues las vértebras cervicales son diferentes de las dorsales, o torácicas también, de las lumbares y de las sacras y las coxígeas, ¿no? Hay dos curvaturas normales o fisiológicas de la columna. Su compañero ahí lo ha mencionado muy bien, ¿no? Entonces, vista lateralmente, la columna vertebral, la vamos a ver que tiene dos curvaturas. Esa es una curvatura fisiológica, chicos, ¿ya? Fisiológica. Pero, puede volverse patológica cuando excede el ángulo
que su compañero nos mencionó. Entonces, si es que en la cifosis, ahí arriba, en la columna cervical, ahí, ¿no? La cifosis, si el ángulo es muy marcado, ya hablaríamos de una cifosis patológica. Y si el ángulo a nivel de las lumbar, llamada lordosis, también es mayor, hablaríamos de una lordosis, ¿no? De una lordosis patológica. Y también ustedes recordarán que hay una lordosis que es generada por el embarazo, que lo vamos a ver en la parte de práctica. Ya, muy bien. Entonces no se olviden, 33 vértebras, función, protección, ahí están las 7 cervicales, dorsales, 5 sacras, 3 a 4 coxígenes. Muy bien, protección entonces, protección a la columna, perdón, a la médula espinal, ¿no? Y pues obviamente está formado por varias estructuras anatómicas como articulaciones, músculos, nervios, arterias, etcétera. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las características anatómicas de cada vértebra, ¿no? A ver, continuamos por favor con el siguiente grupo. Docente, Sí, disculpe, sí, doctor, ¿me logra escuchar? sí, sí, claro, te escucho. No sé si podría darme lo que son, bueno, después del grupo que me, ¿cómo le explico? Me A toca ver, ahorita exponer a mí, al grupo mío, al grupo lo que son las vértebras, pero yo no puedo compartir pantalla, ¿no? Ah, bueno, está compartiendo un compañero. Ya no hay problema, doctor. Disculpe la listo. molestia. No te preocupes. ¿Me logra escuchar, docente? Sí, sí, se escucha, se escucha. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, compañeros. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar de explicar lo que venían a ser las vértebras, ¿no? Cervicales, dorsales, lumbares y sacras. Creo que el compañero anterior ya le explicó. Las cervicales compuestas por 7, torácicas por 12, lumbares por 5, sacras por 5, que se van a fusionar parcialmente, mientras que el coxis también, que viene a ser la final, que está entre 3 y 4 vértebras, ¿no? También que deberían estar fusionadas entre sí. Bien, vértebras cervicales. En la cervical 1, o también conocido como Atlas, ese nombre de Atlas, aquí hay un link por si acaso quieren revisarlo. Está interesante el tema porque hablan por qué se puso el nombre Atlas, ¿no? Ya que esto hace referencia a lo que vendría a ser la mitología griega, donde mayormente vendría a ser el nombre de un titán mm, que es castigado por el Zeus como consecuencia para que logre sostener el cielo con su cabeza, manos y hombros, ¿no? Y eso es lo que vendría a ser la función de lo que vendría a ser la cervical 1. Existen otras personas, bueno, que dicen que en sí debería ser la cervical 7, porque ahí se va a aplicar la mayor parte del peso, ¿no? Y otros, bueno, dicen que vendría a ser el axis, que vendría a ser también la cervical 2. Bueno, en ese caso de este artículo tratan de decir que en sí se deben evitar lo que vendría a ser los epónimos, con la finalidad de poder evitar ciertas confusiones, ¿no? Con respecto a esto. Bien, bien, acerca de la cervical 1, primera cervical, bueno, vendría a estar, bueno, se va a articular con los cóndilos del hueso occipital y esto va a formar una articulación sinovial, ¿no? Función que van a cumplir, pues va a ser soportar el peso de la cabeza, va a permitir el movimiento de flexión, extensión e inclinación lateral en la parte superior, ¿no? Del cervical 1. Bien, en la parte inferior, pues eso se va a articular con la segunda vértebra, ¿no? Que vendría a ser el axis, también conocido. Y esto mayormente, pues, va a ser plana y cóncava en sentido transversal. La parte anterior, bueno, anterior y la parte posterior, pues va a formar, ¿no? Los tubérculos anteriores, tubérculos No, posteriores. mami. Ya, pues mándate a ver. Poquita. Y ¿A qué hora te toca? A las 3. Ya me tocó a las 3. Ay, que el panadol. Por eso, pues. Compañera, Si tu no lo he audio. tomado.
de que compren dos bolsitas. Tu audio. Van a dos Compañera soles. Rosa, tu audio, por favor. Claro, a ver, en la parte posterior vamos a tener el arco posterior y también el arco anterior en la parte anterior, ¿no? Bien, la parte lateral, pues vamos a tener los apófisis transversa, y también vamos a tener el agujero transverso. Por la parte medial, pues vamos a tener a los tubérculos, que especialmente va a haber un tubérculo que ahí se va a insertar el ligamento transverso. Bueno, este que vemos aquí vendría a ser el agujero vertebral o canal vertebral, ¿no? Aquí va a ir lo que vendría a ser la médula espinal. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. La parte anterior, pues, o ventral también conocido, aquí bueno, va a ir la parte motora. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí van a ir bueno, motora o eferente, ¿no? Que mayormente van a llevar los impulsos. O sea, se va del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Mientras que en la parte posterior, que vendría a ser la parte aferente, perdón, vendría a ser la parte sensitiva. Y bueno, van a recibir más que todos los impulsos, ¿no? Que vendría a ser la parte sensitiva. Y esto va a ir del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Bueno, y esto, el compañero nos explica. Cervical 2, o también conocido A ver, un ratito, por favor, un ratito. A ver, miren, lo importante de la primera vértebra que habló su compañero de la vértebra Atlas, ya, miren, no se olviden, que obviamente ya lo dijo su compañero, es la primera de las 7 vértebras de la columna cervical, ¿no es cierto? La primera, ¿no? Su configuración es diferente del resto de vértebras, ¿no es cierto? Ya su compañero lo mencionó también. Tiene forma de arco y algo importantísimo, no tiene cuerpo, ¿ok? Entonces, característica fundamental de la primera vértebra, el atlas. Tiene forma de arco y carece de cuerpo, ¿sí? No se olviden, ¿ah? No se olviden, no tiene cuerpo. Por su cara anterior se articula directamente con el occipital, como lo mencionó su compañero, y por debajo con la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, ¿no? La apófisis odontoides. No se olviden, el apófisis odontoides es la caría o la zona de articulación con la segunda vértebra, ¿ya? Ahora, ¿qué hace esta vértebra? Esta vértebra puede girar, ¿no? En torno a esta apófisis, o sea, a la apófisis odontoides. Ahí está, esa apófisis como diente, ¿no? Entonces, la vértebra puede girar, la primera, o sea, el atlas, ¿no? Puede girar. Entonces, es una característica fundamental de la primera vértebra cervical. ¿Ya, chicos? No se olviden, por favor, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo y obviamente, como su compañero lo dijo, estaba en relación con la mitología griega porque soportaba el mundo, el cielo, algo así, ¿no? Y bueno, esto como que soporta la cabeza, algo así, ¿no? Entonces por eso se puso. No, por eso es que tiene este nombre, Atlas. No se olviden, por favor, no tiene cuerpo. No tiene cuerpo, ¿ya? A ver, continúa con la segunda, por favor. Doctor, una pregunta antes. Puedes hacer tu pregunta, compañero. Doctor, la C1, ¿en qué estructura va a articular con la C2? No escuché bien. Dijo que con la apófisis odontoides, ya, pero ¿en qué estructura de la C1? ¿Cómo así, compañero? Retrocede la diapositiva para que le expliques mejor. Dale. O sea, ¿en qué parte se une? Creo que es su pregunta. Como el profesor dice que A no ver, tiene. ¿en qué parte? ¿Parte superior, parte inferior? Mi pregunta es de qué estructura de la C1 se articula con la C2. Eso. La parte inferior, ¿verdad? Bien, como dijo el profesor, se va a articular en esto, mira, si tú te das cuenta. Esa es la cara articular. Este es el axis o segunda cervical. Especialmente en esto se va a articular. En la cara articular superior para el atlas. En estas partes, aquí se articula.
Es en la parte inferior con respecto a la cervical 2, pero si tú quieres en la parte superior, pues se articula con el cóndilo occipital, o sea, con estos. Ay, chicos, yo Ah, pensé que estaba mi audio, estaba apagado. Ya, sí, su compañero decía con qué parte se articula, con la carilla, así se llama, ahí está esa. Carilla o cara articular del atlas. Es esa que está mencionando su compañero con una flechita, ¿no? Que está en el color celeste. Ahí es donde se va a articular por la parte inferior el atlas, ¿no? Porque la que estamos viendo es el axis. Sí, sí se dan cuenta, ¿no? Claro, esa es la parte inferior, docente. Claro, La claro. parte superior es con el Esa es la cóndilo superior del axis, superior. obviamente. Ya, está, listo, está bien. Y arriba, o sea, el atlas tiene igual unas carillas para esa cara articular, ¿ya? Muy bien, muy bien. Continúen, chicos. La segunda vértebra, entonces. Ya. Cervical 2, o también conocido como axis, este viene de una descendencia de la lengua latín, el cual significa eje. Es la vértebra cervical más fuerte. Esta está localizada en la columna cervical y es la que continúa después de la primera vértebra atlas o también cervical 1. La característica que la distingue es la apófisis odontoides, o también conocido como diente. Este va a ser que tiene una inminencia con la cervical 1, que va a hacer que pueda rotar junto al cráneo. También es importante para la biomecánica de la columna cervical y también interviene en la protección de la estructura del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. La cervical 3. Su cuerpo vertebral es más pequeño y más ancho de lado a lado que anteroposteriormente. La cara superior es cóncava y la inferior es convexa. Su apófisis articular superior tiene dirección superoposterior y la apófisis articular inferior tiene una dirección interoanterior. Posee apófisis transversa, por la cual pasan las arterias vertebrales. En la cervical 4 tenemos que las apófisis espinosas son cortas y bífidas. De sus características se destaca que su cuerpo vertebral es más pequeño y más ancho de lado a lado que anteposteriormente. La cara superior es concava y la cara inferior es convexa. Su foramen vertebral es grande y triangular. Poseen apófisis transversas por donde pasan las arterias vertebrales. Siguiente. La vértebra cervical 7 es una vértebra de transición, tiene dos características. En la apófisis espinosa es unituberculosa, el extremo de su proceso espinoso no se bifurca, es especialmente largo, más larga que las demás, y hace relieve bajo la piel. Por eso se le llama vértebra prominente y es la que se palpa fácilmente. Y otra de sus características en la apófisis transversas también es unituberculosa, pero con un agujero transversal pequeño que se diferencia de las otras vértebras cervicales, ya que la arteria vertebral no pasa por el foramen transverso, solo en ocasiones pasa la vena vertebral. Siguiente. Ahora pasamos a la primera y segunda vértebra dorsal. También se le puede llamar vértebra torácica, en realidad es erróneamente dicho dorsal, o antiguamente también se le llamaba dorsal, pero en realidad sabemos que todas las vértebras en la parte de la apófisis espinosa siempre van a estar en la parte dorsal, entonces el nombre correcto sería torácica. La primera y segunda vértebra son vértebras de transición y van a estar entre las columnas cervical
entre las vértebras cervicales en la parte superior y en la inferior con las demás vértebras torácicas. En el cuerpo va a predominar que va a tener un diámetro más transversal y en sus caras laterales se observa una fosita costal completa para la primera costilla con la que se va a articular y que va a ser compartida con la séptima vértebra cervical. La tercera vértebra dorsal. Bien, las vértebras dorsales se encuentran después de las vértebras cervicales. Estas se encargan de aguantar el peso que viene de la cabeza y de las vértebras que están por encima. Se diferencia al igual que la T2, T4 y T5 por tener su carilla articular de la apófisis transversa, cóncava y excavada. En la figura se logra observar la visión lateral derecha en donde encontramos la apófisis articular superior. ¿Me logran escuchar, compañeros? Sí, sí, correcto. ¿Quién le toca? Pensé que era mi turno. A ver, bueno, este vendría a ser la vértebra torácica 4. En la parte superior tenemos a la vértebra torácica 3 y la parte inferior, vértebra torácica 5. Vendrían a ser sus respectivas articulaciones, ¿no?, con dichas vértebras. Parte anterior, parte lateral, parte superior y parte posterior, ¿no? Bueno, ahorita vamos a apreciar el dorsal, la vértebra dorsal, el T6, el cual presenta todas las características de una vértebra, como hemos visto anteriormente. Se diferencia al igual que la T7, T8 y T9 por poseer carillas articulares planas en la apófisis transversal. Y por ahí pasa el nervio espinal torácico 6, pasa por debajo del T6. Bueno, la vértebra dorsal o T7 y la T8 son vértebras típicas o comunes y por donde también pasa el nervio torácico, pasa por debajo de estas vértebras. Siguiente, compañero. Dentro de la novena y la décima vértebra dorsal, en la T9 vamos a tener que se caracteriza por no presentar facetas articulares inferiores para la décima costilla de cada lado. Y el nervio espinal torácico va a pasar por debajo de esta vértebra. Y la T10 van a aparecer los primeros caracteres de transición hacia los lumbares. Existen solo una fosita articular costal y la apófisis espinosa es menos oblicua y el nervio espinal torácico pasa por debajo de ella. Siguiente. Muy buenas tardes con todos. Me toca exponer la vértebra torácica 11 y 2. Conforme va avanzando las vértebras en la columna vertebral, se van ensanchando un poco más lo que es el cuerpo, ¿no? Como se ven ahí a lo largo, se va ensanchando. ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Por qué se agrandan más abajo? El motivo es porque pueden aguantar el peso de todo, de los órganos como el corazón, pulmones, hígado, que está en una posición delantera. Entonces tienen que amortiguar ese peso, ensanchando el cuerpo, las vértebras, ¿no? En lo que es la 11 y la 12 pertenecen al grupo de las torácicas que son atípicas también, que se diferencian que son atípicas, que se diferencian de ese grupo de las torácicas, se diferencian, tienen algo en contrario a esas, ¿no? Diferentes. En la torácica 11 presenta una sola carilla, dice, ¿no? Como el resto tiene una carilla, el resto de vértebras torácicas tienen una carilla superior y una carilla inferior.
pero en la torácica 11 lo hace diferente porque solamente presenta, ahí está marcadito 11, solamente presenta una sola carilla completa. Entonces, y está unido casi cerca del cuerpo, entre el cuerpo y el pedúnculo, más que todo, está esa carilla, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque acuérdense que en las vértebras torácicas se insertan lo que es ay, las costillas, ¿no? Entonces, la 11 y la 12 son flotantes, no tienen dónde colocarse ahí, por eso es una sola carilla. Otra característica también de la torácica 11, que su apófisis transversal está muy poco desarrollado que el resto, ¿no? Y justamente, ¿por qué? Porque ahí la 11ª costilla es flotante. Y su apófisis espinosa ya no es tan larga como la del resto de la torácica, sino es un poco más cuadrilátera, como se puede observar en la figurita, ¿no? En la torácica 12, también llamada de transición. ¿Por qué de transición? Porque la que sigue es la lumbar. Entonces, esa está entre la torácica, que deja de ser torácica y pasa a ser lumbar, ¿no? Entonces, a eso se refieren con transición. También, al igual que la 11, presenta se nota muy bien que solamente presenta una sola carilla que está en el pedínculo, ¿no? La apófisis espinosa, la parte de atrás, ya no es tan alargada como el resto, sino es cuadrilátera, como se puede observar en el puntito rojo, que es cuadrilátera. Otra característica que diferencia del resto es que no tiene apófisis transversa, como se puede ver allá. Más bien tiene 3 tubérculos. El tubérculo mamilar o medial, también tiene una accesoria y una costal o apófisis, o que algunos lo consideran como que da como un rezago de la apófisis transversa, la costal, el tubérculo costal, ¿no? Y esos son ya típicos, ya que tienen características de las vértebras lumbares. Siguiente, por favor. Bueno, las vértebras lumbares sabemos que son 5. Están situadas entre las vértebras torácicas, es decir, en la parte superior, y con el sacro en la parte inferior. Se conoce por esto que la primera vértebra lumbar está articulada con la vértebra torácica 12 y junto con el sacro está articulado también con la vértebra lumbar 5 y van a formar esto la articulación lumbosacra. También tenemos algunas características, por ejemplo, presenta un cuerpo voluminoso. Algunos señalan que tiene una forma arriñonada, reniforme. También se muestran pedículos gruesos, el borde inferior es más escotado que el superior, presenta láminas más anchas que altas, también una apófisis espinosa. Algunos también lo señalan como una forma de H. En una vista superior se puede observar mejor, esta es una póstero superior. Luego también podemos encontrar lo que son las apófisis transversas o costiformes, son largas y estrechas y es lo representativo de estas costillas lumbares. Tenemos también la apófisis articulares, las superiores en su cara externa presentan una eminencia. Esta es el tubérculo mamilar. Y también tenemos un agujero vertebral característico con una forma triangular. Con respecto a la primera vértebra lumbar, podemos decir que sus apófisis articulares superiores presentan una carie articular cóncava atrás y adentro. Su apófisis articular inferior va a presentar carie articular convexa. Otra de sus características es que está menos desarrollada que las otras lumbares. Siguiente. Ya bueno, respecto a las lumbares, como dijo mi anterior compañera, tiene su función de sostener el cuerpo erguido y también de mantener el peso corporal. Es por esto que estas son más anchas que las demás vértebras. Bueno, la lumbar 2 se encarga de cargar la mayor parte del peso corporal y con unión a la rama inferior de la lumbar 1 forman el nervio genitofemoral. Y la lumbar 3 es un elemento de palanca que da estabilidad a la lumbar y en la parte anterior existe la inserción, o bueno, se da la inserción de los músculos psoas y diafragma. Con respecto a la vértebra lumbar 4, tenemos que esta se encuentra entre la articulación tenemos que entre la articulación de la lumbar 4 y la lumbar 5 es donde generalmente se van a realizar las punciones lumbares para la extracción de líquido cefalorraquídeo por su fácil palpación y por su abertura, lo que va a poder permitir la entrada de la aguja hasta el espacio subaracnoideo.
Con respecto a la lumbar 5, tenemos que esta va a presentar su particularidad en la articulación con el sacro, y dicha articulación, la diartroanfiartrosis, va a ser llamada promontorio, la cual va a presentar un ángulo más abierto, y ese punto es muy importante para medir el ángulo de inclinación correspondiente, teniendo en cuenta que ambas vértebras, en este caso la L4 y la L5, son las dos más bajas de la columna lumbar, y junto con el disco adjunto, las articulaciones, los nervios y los tejidos blandos van a proporcionar una variedad de funciones que incluyen ser soporte de la parte superior del cuerpo y permiten el movimiento en múltiples direcciones. Bueno, las vértebras sacras. Para empezar, debemos saber que las vértebras sacras se fusionan en uno solo, formando el hueso sacro. Este está localizado entre los huesos ilíacos, con una forma de cuña y algo triangular. Su función es proporcionar fuerza y estabilidad a la pelvis. Siguiente diapositiva, por favor. El conducto sacro es la continuación del conducto vertebral, quien contiene las de las raíces de los nervios espinales, y entre sus componentes tiene las 4 pares de forámenes sacros. La base del sacro está formada por la cara superior de la vértebra sacra 1, la primera. Sus procesos articulares superiores se articulan con los procesos articulares inferiores de la lumbar 5. Siguiente diapositiva, por favor. El promontorio sacro es el borde anterior sobresaliente del sacro 1, o el primer sacro. Es importante su punto de referencia obstétrico, el ángulo lumbosacro de la articulación con la lumbar 5. Este ángulo va entre los 130 a 160 grados, dependiendo. Cabe recalcar de que en las mujeres puede ser un poco más amplio, puede llegar hasta ser los 170 grados. La superficie pélvica del sacro, esta es lisa y cóncava, y en un niño las vértebras son unidas por el cartílago hialino. Siguiente diapositiva, por favor. Las crestas, bueno, tenemos 3 crestas, la central o cresta media, que son los procesos espinosos, menos la sacro número 5, que esta carece de esto. Las crestas intermedias, que son procesos articulares fusionados. Las crestas laterales, que son procesos transversos de los puntos de las vértebras fusionadas. El hiato del sacro es producida por la ausencia de láminas y procesos espinosos. Normalmente, como ya se mencionó en el central o cresta media, es el sacro 5, pero en ocasiones también puede estar incluido el sacro número 4. Dirige al conducto del sacro y su profundidad es variable. Esto sería todo, doctor. Muchas gracias. Ya, chicos, entonces, a ver, pasa al tu siguiente diapo, por favor. A ver, vamos a ver. Ahí, ese es el Atlas. Ya, ahí. Cervical 1, la otra. Está más didáctica la otra. Esa. La otra, por favor, el Atlas. El Atlas. Cervical 1. La 1, ¿verdad, docente? Sí, la 1. Ok. Ya, miren, chicos. Igual, en cualquier vértebra, ustedes se van a dar cuenta, pues, que la vértebra, la primera, no tiene cuerpo, sino tiene un arco anterior y un arco posterior, ¿no? Es la gran diferencia de las otras vértebras, ¿no? De las otras vértebras. Entonces, yo quiero que tengan en claro algo para que no se confundan, ¿ya? Miren, presten atención a lo que les voy a decir. Miren, todas las vértebras van a tener un agujero vertebral, ¿sí? Todas las vértebras van a tener un agujero vertebral. Ustedes saben que cada vértebra tiene su agujero vertebral. Ahora,
el agujero vertebral, ese agujero vertebral, ¿no? Va cambiando a medida que va avanzando de superior a inferior, cervicales, torácicas, dorsales, ¿no? Van cambiando, el agujero es diferente y eso nos ayuda también a diferenciar de qué vértebra, si es que yo les doy una vértebra y ustedes tendrían que identificar si es una dorsal, si es una lumbar o torácica, ¿no? Entonces, primero viendo que todas tienen un agujero vertebral, ¿no es cierto? El agujero vertebral. Luego, el cuerpo. Ya la primera no tiene cuerpo. Entonces, el cuerpo también es distinto en las vértebras. Cervicales es diferente, las torácicas es diferente y en las lumbares mucho más diferente, ¿no? El cuerpo es más grueso, más ancho también, ¿no es cierto? Y no se olviden de las apófisis espinosas. Las apófisis espinosas hay, y de las apófisis transversas también, ¿no es cierto? Ahí nos han hablado sus compañeros. La siguiente, por favor. Disculpen, la siguiente, a ver, ahí la vamos a ver si podríamos identificar. Esa no tiene, por ejemplo, ya, apófisis transversa. Es bien cortita, ¿se dan cuenta? Ya, pasa a otra, por favor. Acá también la apófisis transversa es corta. Miren, acá, por ejemplo, ya. Ahí está bien, está bien. La apófisis transversa es corta, ¿no? Aquí, la C3, miren cómo son sus apófisis transversas, ¿no? A ver, la otra, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? A ver, vértebra 4. Ya, miren, acá, por ejemplo, ¿dónde está apófisis? No se logra ver, acá en usted, acá, a ver. Apófisis transversas. Miren las apófisis transversas, ¿no? Ahí su compañero lo está mostrando. Y el agujero vertebral. Miren la forma que tiene el agujero vertebral y a medida que va aumentando, o sea, que vamos yendo hacia las lumbares, hasta las sacras, va cambiando ese agujero vertebral. Por ejemplo, ahí nos habla de un agujero vertebral triangular, ¿no? Triangular. Miren. Ahí está, por ejemplo, acá es otra, ¿no? La vértebra cervical 7. Miren, la apófisis espinosa es bien larga. ¿Se dan cuenta? La apófisis espinosa es bien larga. Miren, entonces esto y la apófisis transversa, miren cómo es, chicos, acá. Es diferente, porque ustedes van a ver que a medida que vamos descendiendo, las apófisis transversas se van haciendo más grandes, ¿no? Más grandes. Muy bien, a ver la otra, por favor. Y el cuerpo también es diferente. Miren el proceso espinoso, ¿ve? O la apófisis espinosa. ¿Se dan cuenta? Va cambiando, miren, de la dorsal o de las torácicas, de las lumbares, ¿no? Miren el cuerpo. El cuerpo va cambiando. Y su compañero nos dijo que habían unas características especiales para la articulación de las costillas y de las flotantes que no tenían dónde, pero se ubicaban también en las que tenía sus articulaciones, pero no llegaban a articularse ahí las costillas, ¿no? Por eso se decían las flotantes. Entonces, eso es importante, chicos. Recordar que las apófisis espinosas es distinta en cada vértebra y las apófisis transversas también. Y el agujero, ¿no? El agujero vertebral también es distinto, ¿no? Si ustedes van viendo vértebra por vértebra, se van a dar cuenta que el agujero vertebral es distinto. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, miren los cuerpos, ¿no? Miren, ahí pueden ver un cuerpo, puede ser vista anterior, vista lateral, ¿no? Miren las apófisis espinosas, las apófisis transversas, ¿no? Van cambiando, ya no se olviden, no se olviden. Y las características, ¿sí? ¿Puedo dar un aporte? Claro. Claro, estuve leyendo justamente acerca de eso y dice que, por ejemplo, en el lumbar 1 y 2, aquí termina la médula espinal que vendría a ser en el canal vertebral, pues, especialmente en la 1 y 2 ya termina. Aquí termina y por abajo vendrían a ser como cola de caballo, algo así se denomina, pero vendrían a ser partes, Maya. O sea... No, ya, la cola de caballo es denominada, pues, a la médula espinal, a la médula, ¿ya? Claro, pero... La médula, Sí, sí. a nivel de L2, L3, L4, L5, ya se forma la denominada cola de caballo, pero esos son los ramilletes
terminales de la médula espinal, ¿no? Claro, Entonces, sí. ahí, me quiere decir que ya se cierra ahí el agujero. No, lo que pasa es que aquí estaba leyendo que la L1, L2 aquí termina. O sea, la médula espinal, de aquí para acá ya vendría a ser parte. Claro, médula espinal, obviamente, claro. Eso lo vamos a ver en médula. Claro, ahí la cola de caballo, muy bien, sí, la cola de caballo. Doctor. Entonces, no se olviden, chicos. Caudequina. Doctor. Caudequina también llamada. Entonces, miren, chicos. Doctor, disculpe. Dime. Ahí, en la primera, segunda, ahí se puede explicar un poquito más lo que es el agujero transverso, por donde están los pares craneales. Perdón, los... Acá. No. Muy bien. Bueno. No, la figurita que estaba justamente estaba ¿Cuál dijiste, explicando. Zacarías? ¿Cuál dijiste? Los agujeros transversos. Pero ¿dónde estaba? Ya, agujero transverso, ya. ¿Qué vértebra? ¿Qué vértebra? Estaba en la torácica, creo. Profesor, Ya. una preguntita. Sí. Por eso eran los... Ahí está. Profesor, Justamente- ¿cuál te fracturas para que te quedes inválido prácticamente? O sea, Eso lo vamos a ver en la práctica, ¿ya? Lo vemos en la práctica. Ese ya. tema lo vamos a ver yo les voy a pasar unas diapositivas en la práctica, ¿ya? Chicos, miren, lo más importante que ustedes deben recordar de la columna vertebral, es la cantidad de vértebras que hay. Cuántas cervicales, cuántas torácicas, cuántas lumbares y sacrocoxillas, ¿ya? Ahora, la característica importante de todas las vértebras tienen características comunes, pero hay también diferencias, como la cervical 1, la cervical 2, ¿no es cierto? Tienen las de transición, ¿no? Las de transición, que su compañero también las habló, torácicas, ¿no? Y las lumbares también, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante que deben de acordarse cuando ustedes estén leyendo la parte de vértebras, Obviamente, el agujero vertebral, como les vuelvo a repetir, es diferente. Ahora, su compañero todavía nos hablaba de las apófisis transversas y de las apófisis espinosas, que son diferentes. Por ejemplo, la apófisis espinosa del axis es bifurcada. ¿Se acuerdan o no? Ahí han visto. Regresa rapidito, por favor. Miren, ve. La otra. Ahí. Miren la apófisis espinosa. Es bifurcada. ¿Se dan cuenta? Esas son características especiales de cada vértebra. Ahí. Es bifurcada. Mientras no sucede así, por ejemplo, con una vértebra dorsal. La dorsal no es así. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos sirve para nosotros identificar el tipo de vértebra que tenemos, digamos, a la vista, cuando nosotros queramos identificar una vértebra, ¿ya? Una vértebra. Entonces, no se olviden, columna vertebral, protección, ¿no? Protección para la médula espinal, a través de sus ligamentos y de las inserciones musculares permiten movimientos también, ¿no es cierto? Movimientos. Y cada vértebra, como la 1, la 2 y algunas de las torácicas y las lumbares, tienen características especiales o singulares. No se olviden. Yo les voy a pasar un resumen, así como la semana pasada, les voy a pasar la diapositiva en un resumen para que ustedes lo puedan leer, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, miren, no nos da tiempo para hacer médula. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver de qué manera avanzamos con médula, ¿ya? Muy bien, chicos. Con el grupo 1, para hacer la práctica, por favor, nos vemos en 30 segundos, un minutito, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien. No se olviden de enviar sus expos, por favor. Dime, Celeste. Disculpe. Le quería mencionar de que yo junto a 3 chicos más nos hemos separado de nuestra exposición de teoría para ver lo que es médula, porque la verdad ayer hasta las 11 de la noche no se organizaron para nada y pues hemos preparado una exposición bien sintetizada para exponer hoy día. No creo que demoremos más de 5 o 8 minutos, por si gustaría que terminemos con esto. ¿Tu grupo está en qué grupo de práctica? ¿1, 2, 3 o 4? 1. Ya lo hacemos ahorita en la práctica, ¿ya? Ya. Ok,